Si miramos, se proponía, ¿no?, un método para la investigación, ¿cierto? Y ahí René Descartes nos invitó a pensar en el método científico. O sea, hay un método, hay una forma de acercarnos al conocimiento, y pues nos establece un orden de las cosas, ¿sí? Y entonces tenemos que hipotetizar, comprobar la hipótesis, disponer lo que tengamos a experimentación, y la experimentación nos dirá si eso es verdad o no, ¿sí? Entonces, digamos, una mirada más positivista, empírico-analítica del conocimiento, que es uniforme, ¿sí?, que es estable, que da certezas, que propende por el equilibrio, por la completitud, ¿sí?, que es un principio, que, todo está, que ahí está completo, ¿no? Y que esa experimentación o ese acercamiento a la realidad es lo que es porque ya tiene todos los elementos que lo configuran como verdad. Entender la realidad, digamos, el entorno, lo que queremos estudiar como un objeto, ¿no?, que se puede observar, se puede medir, se puede controlar. Digamos que sí, se expone a un ambiente controlado en el que yo, digamos, puedo tener, digamos, unos análisis objetivos, claros, definidos. Establece también, digamos, este paradigma del conocimiento, unas relaciones lineales, verticales, hay un paso a paso, hay un orden que se establece también en las relaciones, en las formas de acercarnos, de vincularnos, ¿sí? Digamos, hay certeza de lo que se está diciendo, ¿no?, de lo que se afirma, porque pues efectivamente se ha metido a experimentación, se ha sometido, digamos, a una revisión, y eso nos da, digamos, como la certeza de que así es eso que, digamos, estamos estudiando. Pues nos propone también como una postura de que el investigador se separa del objeto de estudio, ¿no? Y entonces se separa y en esa medida pues adquiere objetividad, porque no me involucro, digamos, con eso que quiero observar, sino que desde un lugar sí, más parcializado, ¿sí? Pues digamos parcializado en términos de que me separo de él, de ese objeto de estudio, pues tengo principios, digamos, más certeros, más adecuados, más objetivos, ¿no? Nos interesan los elementos como de estandarización, homogeneidad, cuantificar, ¿no?, cuántos, y creo que en alguna clase lo hablábamos, ¿no?, en la clase de territorio, de ocupación y proceso sociopolítico era, que nos vimos un poquito, de que entonces nos interesa cuántos son, ¿no? Por ejemplo, en el territorio, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son, digamos, cuántas son las personas que están en un rango de edad entre los 2 y los 10 años, cuántos son de primera infancia, cuántos son personas mayores, ¿sí? Entonces hay también en este paradigma un interés por controlar también a través de los datos, ¿no?, de las cantidades, de las estadísticas, ¿no?, de la moda, de la media, ¿sí?, de establecer, digamos, esos procesos más estadísticos descriptivos. También procesos de correlación, ¿no?, plantea este paradigma. También plantea un proceso de heteroorganización, ¿sí?, como establecer que hay algo también que nos organiza, que nos ubica, y les decía hace un momento nada más, por ejemplo, en características sociodemográficas, ¿sí?, cuántos somos cuántos estamos ubicados en tal o cual cosa. Simplifica, ¿no?, también, digamos, ubica unas realidades de manera concreta. También, a propósito de lo que decía ahora David, ¿no?, este paradigma nos ubica en una fragmentación del conocimiento. Y si miramos entonces, por ejemplo, nada más hablar de salud, ¿no? Entonces hablar de salud, bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, nos ubica como en diferentes perspectivas, ¿no? Entonces hay una mirada más biologicista, hay una mirada más individuo-sociedad, hay miradas, digamos, más, hablar de salud implica hablar de determinación social, ¿sí? Hay como maneras que fragmentamos, ¿no? Y en esa medida, pues fragmentamos, pareciera que hay una manera y un camino de acercarnos a esa realidad, cuando seguramente, bueno, ahorita leeremos como los otros elementos como una propuesta de transformación del paradigma, y es que pues somos una realidad compleja y creativa, ¿sí? El ser humano, ¿no? Ustedes están
seguramente en sus asignaturas digamos, sus básicas, alrededor como de la morfología, de la anatomía, de la histología, ¿sí? Como viendo de manera segmentada cómo es que el cuerpo humano, nada más, digamos, como un elemento de estudio, como que lo vemos como por partes, como que una parte es esta, como que otra parte es esa, ¿sí? Y valdría la pena, ojalá esté pasando, digamos, una mirada que lo lleve a uno a pensarse de manera amplia, compleja, sistémica, ¿sí? Porque ese es nuestro cuerpo, ¿no? Es un sistema. Si algo está fallando, resulta que hay que mirar de manera integrativa, ¿no? Pero cuando uno va, digamos, al servicio de salud, pareciera que si le duele la cabeza, entonces tal vez neurología, ¿cierto? Pero si le duele como las articulaciones, entonces tal vez ortopedia, ¿sí? Pero si tal vez como que tiene un problema, no sé, como de circulación, como de pesadez, bueno, entonces tal vez lo manden, digamos, al vascular, ¿sí? Como cosas así, ¿no? Y eso es una manera en que nos hemos organizado y hemos entendido esa manera, como por ejemplo, abordar lo que significa atender una situación de salud, ¿sí? Bueno, la disciplinaridad, entonces se vuelve uno como específico y retomo el ejemplo anterior, ¿no? Se vuelve uno específico, terapia ocupacional, la atención a niños con, digamos, enfermedad motriz cerebral. Esa es, digamos, un énfasis, como que me vuelvo experticia, aparecen las subespecialidades y aparecen unas formas en las que situamos allí como ese manejo disciplinar, ¿no? Entender la salud desde una perspectiva, digamos, ocupacional, en que el hacer, la oportunidad de hacer, nos agencia y potencia nuestras sensaciones de bienestar y de salud, ¿sí? Entonces, esa es una perspectiva. Pero si nos vamos, por ejemplo, a una perspectiva de la disciplina de la fisioterapia, pues ellos entienden la salud y el bienestar basados en el movimiento, ¿sí? Y en el movimiento corporal, la kinestesia, ¿sí? En la locomoción, ¿sí? Entonces son como que hay unas disciplinas encargadas de... Es lineal, es convergente, entonces, ¿cierto? Como que sitúa diferentes elementos en un mismo objetivo, y es estático, ¿sí? Entonces como que se repite, se replica, ya se comprobó, entonces digamos que así se asume como verdad ese conocimiento, ¿sí? Y hay una nueva perspectiva en este momento, siglo XXI, que nos invita a pensar el conocimiento desde diferentes lugares, ¿sí? Y en ese sentido hablar de diversidad en la comprensión sobre una realidad, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante comprender, acercarnos como a esos ejercicios también hermenéuticos, ¿no? Basados también en la experiencia, en lo que se experimenta, en lo que se vive de manera subjetiva, intersubjetiva. Entender que hay diferentes maneras de acercarnos, de comprendernos, que hay caos, que no siempre uno sigue nada más cuando uno hace investigación, ¿no? O pues por lo menos, digamos, en las posturas más de las ciencias del espíritu, como se llamaban inicialmente, las ciencias sociales, pues hay un interés por reconocer las subjetividades, incluso en los métodos o en las alternativas de investigación que fueron inicialmente tan criticadas porque se decía, ¿no?, que no había validez sobre eso que se estaba investigando. La investigación cualitativa, por ejemplo, la investigación social, le permite al investigador ir y volver en su marco conceptual, ir y volver en su proceso metodológico, ir y volver en los análisis que está realizando, ir y volver a los instrumentos que construyó y que utilizó para su proceso investigativo, ¿sí? Entonces, permite eso, permite un proceso dinámico, permite, digamos, como recrear diferentes maneras de acercarnos, ¿no? Entonces existe digamos, como los ejercicios narrativos, existen los ejercicios de discusión, existe esos ejercicios más de fotografía, incluso como otras alternativas en la redacción. Hace poco estaba leyendo una tesis doctoral para entender un poco más, ¿no?, como estos procesos de investigación narrativa y lo que hace el autor al final en sus resultados y sus conclusiones es construir un cuento.
¿no? Construyó y lo hizo en prosa y en verso, usó diferentes alternativas narrativas que él además, digamos, como investigador ya había trabajado a nivel individual y personal, porque digamos, le apasiona todo lo relacionado con ello, pero utilizó, ¿cierto? Cambió un poco esos esquemas, salió de esa forma, digamos, única de entender, por ejemplo, un documento, ¿sí? Entonces, ayudó como a desordenar eso. Entonces, bueno, y bueno, esa tesis fue meritoria, igual, tuvo muchas cosas ahí como interesantes, en donde se valoró otra manera de acercarnos al conocimiento. No estamos, este nuevo, digamos, como paradigma que nos invita a través, digamos, como estos pensamientos complejos, es que no tenemos un conocimiento completo, ¿sí? Incluso cuando uno termina su carrera, si estamos estudiando TEO, la universidad nos ayudó a acercarnos de alguna manera a esa realidad, a entender, por ejemplo, la ocupación humana, la manera en que se estructura, se dinamiza, se significa, ¿no? La manera en que la ocupación se vuelve también un dispositivo en los procesos de rehabilitación, de la salud, de la participación social. Sí, es una manera en que estudiamos y nos acercamos, y en la medida en que esto pues, nos convoca, seguramente vamos a tener como más preguntas y más intereses por saber, por investigar, por consultar, por aprender, pero solamente es digamos, una partecita, digámoslo así, como de acercamiento a esta realidad, ¿sí? Sale uno de la universidad y cosas que dice, hijo, pucha, esto no lo sé hacer, o esto no sé por dónde, o esto no lo había leído, o esto yo no me había acercado a esto. Y cuando ustedes avancen, bueno, los que se animen a sus ejercicios de posgrado, también pasa como, y esto es un universo nuevo por descubrir. Entonces, a propósito como de la frase en la que siempre usamos, digamos, para comprender que los conocimientos que tenemos son minúsculos alrededor de la realidad social del mundo, ¿no? De solo sé que nada sé, ¿no? Entonces, porque en la medida en que nos acercamos más a los conocimientos y como a esas formas en las que algunos se han pensado entender la realidad, pues uno diciendo, esto no lo sabía, esto no lo conocía, esto es como un universo nuevo para mí, y si eso pasa, entonces vamos por buen camino, porque eso quiere decir que hay cosas que se están moviendo en nosotros. Este nuevo paradigma también sitúa como algo muy importante, sobre todo, por ejemplo, en terapia ocupacional es súper clave, y es la capacidad de asombrarnos. Les va a pasar en sus prácticas, cuando empiecen sus procesos de intervención con, por ejemplo, los usuarios en rehabilitación física. La capacidad humana no tiene límites, y seguramente ustedes van a llegar a una alternativa terapéutica en la que se busca, por ejemplo, favorecer no sé, los traslados o la alimentación de manera independiente, luego de que un usuario tiene una lesión cerebral, y ustedes empiezan a hacer ese proceso de acompañamiento con su paciente, con su usuario, y ustedes se van a dar cuenta también de que esa respuesta que va a tener ese usuario, no sé, esa capacidad de independencia, autonomía, del patrón incluso del movimiento, es un ejercicio de asombro para uno como terapeuta, de todo lo que logra, de lo que se mueve allí, ¿sí? Entonces esa capacidad de asombro, de que no hay nada que ya esté completo, esté dado, esté determinado, ya no hay nada más que hacer, no. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pues en este saber popular que está también en nuestras vidas cotidianas, en cuando de pronto uno ha tenido algún familiar que ha experimentado una situación complicada de salud en la que se ha dictaminado, ¿no? Que ya no hay nada que hacer, que ya, digamos, no hay ningún otro tipo de recuperación, ningún estado de salud más satisfactorio, ¿sí? O más promisorio, ya, ¿sí? Entonces le dicen a uno, bueno, ahí ya no hay nada más que hacer y demás. Pero efectivamente la misma vida nos va mostrando que cosas que se transforman, que ese ya no había que hacer, no es tan cierto, porque experimentar, arriesgarnos a la capacidad que tiene el ser humano con ese proceso como de reequilibrio, de reorganización, de ajuste, es posible. Y en términos de pronto de los procesos de rehabilitación, digamos, más puros, pues es posible. Nosotros creemos, por ejemplo, en la plasticidad, ¿cierto? En la plasticidad cerebral, en esa capacidad de reequilibrio que logra el mismo cuerpo
en esa capacidad de reaprendizaje, voy a usar una palabra que a mí no es tan chévere, pero también de reentrenamiento que se logra a través de un proceso terapéutico, ¿sí? En el que se le da vida a la vida, en el que se le imprime otra energía, cuando las personas podemos hacer las cosas de manera independiente, cuando las personas podemos experimentar nuestra capacidad de decisión, nuestra autonomía, que es parte como de los elementos claves que desarrollamos, digamos, como en este ejercicio de razonamiento profesional en terapia ocupacional, ¿no? Entonces, porque la ocupación es eso, ¿no? Esa capacidad de hacer, de experimentar, de atreverme a. Esa es una fuerza que tenemos nosotros como profesión. Entonces, bueno, creo que en ese sentido la terapia ocupacional se acerca y vale la pena como acercarnos a esto, ¿sí? El ser humano, el investigador, el académico, el estudiante, es un sujeto, ¿sí? En esa medida es un sujeto porque participa, se involucra, observa, está allí, ¿cierto? Hace parte de. Es un sujeto que también es un sujeto cognoscente, ¿no? Dicen algunos autores. Piensa, siente, algo está pasando cuando se acerca a esa realidad, cuando se acerca a ese conocimiento, por una historia que trae, ¿cierto? Por unos saberes que tiene, porque hay unas historias construidas allí, pero también por una experiencia que se da de manera mediática con eso que yo estoy experimentando, con eso que estoy queriendo entender, con eso que estoy queriendo comprender, ¿sí? Seguramente en sus otras asignaturas han tenido algunas experiencias o están construyendo unas experiencias relacionadas con entender una realidad y con eso entender unas dinámicas, seguramente unas experiencias ocupacionales que transitan en ese espacio, en esas personas, en esos, bueno, en esos territorios, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, somos sujetos, estamos allí por alguna, algo nos tuvo que convocar a eso. Hay algo que nos moviliza como seres humanos, ¿sí? No estamos allá aparte, no tomamos distancia de manera, digamos como tajante, sino que nos involucramos, estamos ahí metidos en el cuento. Las relaciones son complejas, ¿sí? Y lo hablamos y seguramente lo han experimentado en sus comprensiones como grupo, como no sé cómo decirlo, como seguramente en sus discusiones como alrededor de lo que están construyendo, del conocimiento que están adelantando, de la investigación que han hecho, ¿sí? Y las relaciones con el entorno también son complejas. ¿Cuál es nuestro papel en esta sociedad, en este lugar, en este contexto, ¿no? En los territorios en los que estamos, ¿sí? En los territorios más mediáticos o más cotidianos y aquellos a otras escalas. Se propone también un ejercicio en el que, o más bien un proceso de conocimiento en donde hayan relaciones de horizontalidad, en el que todos construimos, todos aportamos, todos ponemos a prueba y nuestras capacidades, nuestros talentos. Y ojalá pudiéramos construir así la vida, ¿no? En el que seguramente asumimos roles y responsabilidades, pero en el que tenemos unos tratos más armónicos, más horizontales, en donde hayan relaciones, digamos, como de mayor armonía, y en donde las relaciones de dominación desaparezcan. Sí. Pues hay incertidumbre y más, yo creo que ahora sí que lo podemos decir, ¿no? Dice Edgar Morin también, dice, nos han enseñado a generar programas, procesos, rutas, procedimientos y demás, cuando finalmente la vida nos está mostrando todos los días que hay incertidumbre, que es incertidumbre la vida, ¿sí? Y que hay cosas que van cambiando, que pensábamos estáticas, pero que no cambian, pero que cambian, que se transforman, ¿sí? Entonces hay un nivel de incertidumbre importante. Y él dice que más que aprender métodos y rutas específicas para llegar al conocimiento, debemos aprender a desarrollar como el sentido de la observación, de la autoobservación, de proponer alternativas basadas en la realidad y en estos niveles como de incertidumbre que aparece, a tomar decisiones basadas en procesos de reflexión, de análisis, digamos como de complementariedad frente a las perspectivas de conocimiento que tenemos. Esos son, él dice así, ¿no? Esos son los profesionales que necesitamos, los profesionales críticos, que
toman decisiones, que piensan sobre esa realidad, que se complementan de diferentes perspectivas y que basados en unos saberes, en unas experiencias, en unas trayectorias, construyen con los demás esas posibilidades de desarrollo, de vida, que van a impactar, pues efectivamente, como nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, la tecnología, el desarrollo de ciencia, etc. ¿Sí? Entonces, él habla de que vivimos en una sociedad de incertidumbre, que eso no lo podemos desconocer. Y miren, este presente, esta situación por la que llevamos ya como 6 meses, no, un poco más, 6, 7 meses de un proceso de incertidumbre. Pensemos ahora, y lo hablábamos hace poco con algunos colegas, bueno, que hemos ido retomando otras actividades, y decíamos, bueno, ya no sabemos qué era, qué está siendo más complejo en esto, qué está siendo más complejo, si esta nueva normalidad, ¿sí? Que pareciera que nos reta como en muchos elementos, y nos reta precisamente porque la presión de los sectores económicos ha sido tan grande, bueno, que hubo que darle paso con más apertura, digamos, a la economía, en la que no fue posible, por ejemplo, acudir a la renta básica como un derecho, y que algunos estudios de la Universidad Nacional han demostrado que sí era posible para, digamos, una población importante de nuestro país, con unas dificultades económicas, sostenerse por un año. Era posible, pero, digamos, sí, se tomaron otras decisiones, ¿sí? Digamos, un gobierno que privilegió, digamos, unos intereses económicos y políticos, ¿sí? Por encima de unas necesidades sentidas de la población. Entonces hablábamos como de esto de la incertidumbre, y decíamos, oiga, ya no sabemos por qué van a retomar a los espacios, digamos, con esa política de inmunidad de rebaño digamos, como tan violenta, pues muy duro, ¿sí? Sin embargo, ayer leía un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, y él decía, bueno, digamos, el presidente de la organización decía, pilas, porque quienes están pensando en la inmunidad colectiva como alternativa pueden estar cometiendo graves errores, ¿no? Sobre la vida. O sea, todas las vidas son importantes. Entonces, ahí como para complejizar la cosa, pero hablábamos un poco de la incertidumbre, de que sentíamos que cuando estábamos como en marzo, en nuestras actividades, digamos, como muy normalizadas en los ritmos que de cada uno, y decirnos que teníamos que parar, que ahora migrar a todo teletrabajo, telestudio, teletodo. Entonces, bueno, eso no significó unas transformaciones, unos cambios, pensar que era posible cosas que antes no nos imaginábamos, ¿sí? Y ahora tener que, no, ahora devuélvase y siga, digamos, la normalidad, pero con un nivel como también de incertidumbre sobre el cuidado colectivo y la salud, pues no sé qué está haciendo más difícil. ¿Sí? Entonces, bueno, solo para contarles de estas cosas que en estos paradigmas del conocimiento también empiezan a situarse a propósito de nuestras realidades más inmediatas. La interacción, ¿cierto? Acercarnos, intercambiar, hablar de transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, unir, ¿cierto? Esfuerzos. A veces hacemos esfuerzos caóticos individuales, cuando en realidad de las cosas más potentes y más importantes alrededor de construir conocimiento tiene que ver con esto de intercambiar, de interactuar, ¿sí? Pues porque si habláramos en términos así coloquiales, con mi propio yo con mi propio yo, pues todo sería sencillo, ¿sí? Seguramente yo sigo validándome en lo que pienso, en lo que creo, en estas hipótesis que yo hice o en estas realidades que yo planteé o estas categorías que estoy analizando, pues yo sigo validándome. Pero si hay otro que me interpela, que me cuestiona, que propone algo distinto, que irrumpe como con ese trazo, digamos, lineal, pues ahí hay una posibilidad de construcción, ¿sí? Hablar de cualidades, ¿no? Es también parte de estos paradigmas. Desde no, digamos, como propuesta basados en las perspectivas de la complejidad de Edgar Morin. Por ejemplo, algo que plantea Arturo Escobar alrededor del desarrollo, él habla de que el desarrollo está dado en lo local, ¿sí? En lo más pequeño. Ahí hay unas posibilidades de agenciamiento del desarrollo que se han invisibilizado, y por eso hay que darle voz, visibilidad
a los grupos, a las comunidades, a los territorios que han sido invisibilizados, a los que llegaron a ser poblados por situaciones de desplazamiento, porque tienen unas realidades y que en esas realidades se construye desarrollo. ¿Cuál desarrollo? ¿Cuál mirada de progreso? Pues eso es lo que hay que ir a entender en términos de las cualidades y no de las cantidades. Por ejemplo, decir, ¿cuántos barrios, digamos, en índices de pobreza según, digamos, la escala o si el parámetro que establece de calidad de vida, el instrumento de índice de calidad de vida de Gini, y se establecen, digamos, como unos parámetros y ahí se miden, ¿no? ¿Qué es calidad de vida y qué se entiende? Entonces hablan de cuántas personas acceden a los servicios, por ejemplo, de agua potable, cuántas personas acceden a los servicios de alcantarillado, cuántos tienen uso de electricidad, etc. ¿Sí? ¿Cuántos? Pero ¿y cómo es eso? ¿Qué sucede allí? Cuando eso se da, ¿cómo son esas relaciones? ¿Qué calidad hay alrededor como de esa? Por ejemplo, nada más de los servicios públicos, ¿sí? Yo recuerdo que a comienzo de este año, con los estudiantes de la práctica psicosocial, había unos que no se podían conectar a las clases, ¿sí? Y entonces, bueno, a los encuentros que estábamos teniendo ahí. Y cuando empezamos como a conversar, cuando teníamos como la opción, efectivamente algunos de ellos no estaban teniendo pues la energía, les cortaba la energía, también aquí en mi casa pasó, es decir, ¿qué estaba pasando? ¿No? ¿Qué pasaba en términos de estas realidades desde la voz nuestra, desde nuestras cotidianidades? Entonces, digamos que este paradigma también nos invita a eso, a pensar en las particularidades, en las voces de los que menos han sido escuchados, de las cualidades y las características, ¿sí? Estoy acompañando como un proceso de investigación del barrio El Codito sobre precisamente como la calidad de la vida de la infancia. Y allí digamos que estamos explorando qué sucede allá en el barrio, ¿no? ¿Qué hace que los chicos tengan mejores o no posibilidades? ¿Qué sucede alrededor del cuidado en las casas? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para que esas prácticas de cuidado se potencien? ¿Qué podemos hacer para entender la salud de una manera amplia, integral? Entender que todos construimos, ¿no? Que somos un sistema, que seguramente si todos los asumimos con una serie de reciprocidades, pues seguramente allí vamos a tener mayores impactos en la calidad y la proyección de vida de estos niños y niñas. Y seguramente, si se instalan y se establecen como, no sé, unos valores, unos principios en la vida de ellos, eso resultará en su territorio y eso resultará en sus proyecciones como seres humanos y seguramente resultará, ojalá, en mayores satisfacciones para ellos mismos, ¿sí? Entonces, como esas cosas, vale la pena tenerlas aquí presentes, ¿no? Alguna vez hablábamos de eso, ¿no? De que nosotros como sociedad pudiéramos generar procesos de autoorganización, de trabajo en red, en equipo, en el que nadie nos tiene que estar diciendo qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en el estudio, ¿sí? Que nadie nos tenga que decir, bueno, tiene que hacer esto, primero lea esto, segundo lea, sino que hay una serie de elementos que aquí hemos conversado y seguramente en este ejercicio de interés frente al conocimiento, pues yo organizo en qué momento leo, en qué quiero ampliar, intercambio con mis compañeros, construyo posibilidades de trabajo académico, hay un proceso de autoorganización interno en este grupo de trabajo, todos aportamos, estamos pendientes los unos de los otros, trabajamos en foco, por ejemplo, si alguien que necesita apoyo, pues el grupo se traslada a apoyar esa necesidad de algún compañero. ¿Sí? Ojalá pudiéramos migrar a procesos de esta manera, ¿no? La unidad del conocimiento, seguramente, bueno, y ahí en la Nacho tenemos esa posibilidad de organizarnos por facultades, por departamentos, hay departamentos que tienen suborganizaciones, ¿sí? Ojalá esa estructura que tenemos no la pensáramos en que todos construimos conocimiento y construimos sociedad desde diferentes lugares y de diferentes maneras de acercarnos digamos, al mundo, pero en la que todos construimos, en la que todos interpelamos, en la que
todos participamos, en las que todos, digamos, trabajamos por un interés común, que ¿cómo se llama? Vida, de pronto, ¿sí? Sociedad, se llama humanidad, se llama miradas biocentristas, eso que hemos hablado. Pues las miradas interdisciplinares, ¿sí? Es súper importante, transdisciplinariedad, a propósito como de cosas que a veces pasan, que pues están bien, son igual de legítimas, ¿no? Y es, ¿qué nos diferencia? A veces pasa, ¿no? ¿Qué nos diferencia un terapeuta ocupacional de un fisio? ¿O qué nos diferencia un TEO de un trabajador social? ¿Qué nos diferencia un TEO de un médico? ¿Qué nos diferencia? Sí, a veces buscamos sectorizar, ¿no? Y fragmentarnos. Pues, digamos, establecer como esas rutas así únicas de entender y algo que nos parta, que nos divida, que nos fragmente. Y ahorita estamos hablando de profesionales que frente a una realidad de manera colectiva construyan posibilidades de desarrollo de equilibrio. Hay una propuesta que desarrolla el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, Mis Ciencias, se llama el Programa Ideas para el Cambio. Y el Programa Ideas para el Cambio es un grupo de profesionales, de estudiantes, de semilleros de investigación, de universidades y también de consultorías independientes, que piensan una problemática que Mis Ciencias plantea y piensan una solución de manera integrativa, de manera interdisciplinar. Todos piensan alrededor de eso, ¿sí? Voy a poner un ejemplo bobo. Y es que alrededor como de ese proceso interdisciplinar, pues hay que hacer una carta, la carta de presentación para participar en el concurso. Entonces, no es un equipo que dice, no, qué pena, yo estudié terapia ocupacional, yo no hago esa carta. No, qué pena, yo estudié ingeniería de sistemas, yo no. Eso le toca como al que estudió gestión documental o bibliotecología o que estudió secretariado, es así. Entonces, solo para poner un ejemplo sencillo de que la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad nos convoca a otras relaciones en las que todos construimos, en las que todos hemos, por ejemplo, transitado por la construcción de un texto. Seguramente todos, ¿sí? Un correo, un documento. Es decir, que todos tendríamos la competencia para construir una carta que hace parte de ese proyecto en el que vamos a presentarnos como equipo interdisciplinario, ¿sí? Hay saberes que deben ser transdisciplinares, ¿sí? Entender la relación de manera equilibrada con el entorno transdisciplinar, una mirada, digamos, como de relaciones basadas en la justicia y en la equidad transdisciplinar. Todos deberíamos saber de esta vaina, ¿sí? Todos deberíamos entender, aprender a pensar, todos, estudiemos lo que estudiemos, ¿sí? Esas miradas son un poco las que nos plantea este paradigma, ¿sí? También desde una mirada sistémica, como lo decimos aquí, el conocimiento es circular, vale la pena pensar en la recursividad, hay que pensar en procesos que van y vienen, ¿sí? No en un proceso lineal en el conocimiento, sino que hay algo que se devuelve, que hay que parar. Sí, la vida no es lineal, pensemos en nuestra propia existencia, ¿sí? De pronto los que hemos, no sé si ya vieron estos temas relacionados con el neurodesarrollo y de pronto la mirada que planteaba Piaget, ¿no? Una mirada escalonada, digamos, por una serie de etapas que se tenían que ir supliendo y desarrollando, ¿sí? Pero que aparece Vygotsky y dice, no, espérese un momento, porque seguramente, pues sí, esas etapas existen, pero usted no tiene en cuenta el contexto del entorno en el que las personas están. Y esos contextos o entornos, pues van a impactar el desarrollo, digamos, de los niños y las niñas en esas etapas preoperacionales, operacionales, ¿sí? ¿Sí? Hay una manera de entender, pero resulta que a veces pasa que ese desarrollo escalonado, momento a momento, no se da porque hay unas características particulares de esas temporalidades, de esos espacios, de esas culturas que hacen que sean distintas. Y seguramente habrá que entender, ¿sí?, cómo va y viene el desarrollo, nada más en ese ejemplo, basado también en los elementos claves de la cultura, del entorno, ¿sí? Hay que ir a la recursividad, hay que pensarnos alternativas distintas, divergentes. Sí, que es sí o sí, súper necesario en terapia ocupacional.
¿sí? Nosotros no tenemos el vademecum, ¿sí? Que, bueno, para lesiones de neurona motora superior, ¿sí? Voy y miro, actividades para lesiones de neurona motora superior, haga esto B, haga esto C. No, nosotros entendemos una realidad de esa persona, una necesidad sentida basada en sus ocupaciones, sus interacciones, en sus significados a través de la ocupación y planteamos una alternativa terapéutica para ella. ¿Sí? Vamos con la comunidad igual a hacer procesos de promoción, por ejemplo, en atención primaria en salud. Nos vamos a la comunidad, entendemos cómo son sus relaciones, cómo comprenden la salud, qué situaciones están afectando, digamos, su salud, y con eso, pues, bueno, sus estilos de vida, sus relaciones, etcétera. Y hacemos un proceso de entender esa realidad y de plantear una alternativa basada en la ocupación. Eso hacemos, somos recursivos, pensamos en alternativas diferentes. Seguramente cosas que funcionan entre una experiencia y otra, sí, por supuesto. ¿Hay saberes que podemos capitalizar? Por supuesto que sí. Pero este paradigma nos invita a entender las realidades situadas, ¿sí? En un contexto situado, un sujeto que es distinto, un sujeto que es temporal y entonces en esa medida cambia, ¿sí? Se transforma. Seguramente en sus procesos de atención a sus usuarios, no sé, por ejemplo, es que les gusta el desarrollo tecnológico y estén en sus diseños de alternativas terapéuticas tecnológicas y hayan tenido un proceso con un usuario, no sé, lo empezaron a tratar y acompañar cuando tenía 5 años. Pero resulta que el chico, una niña ya fue a la escuela y allí hubo algo que movilizó en ella otras posibilidades de interacción. Y seguramente si ustedes lo siguen haciendo porque están en proceso de rehabilitación, ya tendrá 10 años, es otro ser humano, ¿sí? Tiene otras cosas, se ha transformado en su sentir, en su pensar, en su hacer. Entonces, en ese sentido, nuestra recursividad y nuestras posibilidades de apoyo deben estar situadas, divergentes. Es dinámico, el conocimiento debe ser cambiante, transformante, debe también permitirnos como personas y como profesionales cuestionar nuestros propios procesos. Oiga, esto no está funcionando, ¿qué será lo que allí no está haciéndose bien? ¿Será de aquí, será de allá, será de las dos partes que tendríamos que cambiar? Entonces, el conocimiento es dinámico, no es estático, nuestra realidad también es cambiante. Entonces, alrededor como de esas otras asignaturas que ustedes están viendo, esto también es lo que busca esta clase. Es que podamos, en clave de esos otros recursos que ustedes están trabajando, de análisis, de observación, de acercamiento, de estudio, pues esto se implemente, ¿sí? Y ustedes puedan pensar alternativas diferentes, puedan pensar, y cuando digo diferentes, es también esa oportunidad de preguntarse qué, hacia dónde va, qué ha funcionado, qué no, ¿sí? Y digamos, hacer esos procesos como de retrospectiva para proyectar como nuestras alternativas de análisis y de solución. Entonces, esta es una invitación a pensarnos desde unas miradas más complejas y más amplias el conocimiento, ¿sí? Es como parte de los aportes que quiero compartir. ¿Alguien tiene alguna inquietud o quiere compartir algo? Adelante. ¿Qué reacciones tienen? ¿Qué preguntas tienen? No, otra vez yo. Sí. Dale. Sí, David, adelante, súper. Si nos da el tiempo. Esto, pues lo primero es, digamos que con respecto a lo que estaba nombrándonos ahorita, a todas las condiciones epistémicas, pues yo en lo personal prefiero tenerlo como una caja de herramientas, porque lo que pasa es que muchas veces, o por lo menos eso pasa mucho cuando uno está como recién adquiriendo esa formación con respecto a los modos de pensamiento y demás, una vez comete como la novatada de casarse con un solo modelo, ¿no? Entonces los muchachos que eh, son devotos a los modelos de desarrollo, digamos, positivistas, como no, me caso con la ciencia y todos los aspectos de mi vida los voy a basar en eso y todos los demás discursos, suerte. Y pues
La gracia no es eso, sino tener en cuenta que son maneras de pensar que pueden ser útiles en función de un contexto, que es la invitación que tú nos haces al cierre, que considero que está de 10. Sí, son herramientas que nos permiten acercarnos a los fenómenos. Hay un elemento que logré identificar, y es que, no sé, que no he leído al respecto, pero espero que sí, en algún momento, acerca de que la forma como el ser humano crea conocimiento está muy relacionado con la forma, con los ambientes en los que se desarrolla. Entonces yo estaba pensando, digamos, en el periodo colonial, de que no sé, siempre se siente como un malestar, esto es algo muy subjetivo, no sé, se siente como un malestar digamos, de adoptar estilos de vida que no van como muy en sincronía con las oportunidades y necesidades que aporta el medio físico, ¿sí? Del territorio, estoy hablando del territorio, sus oportunidades, sus detalles, digamos, estaba pensando mucho en una anécdota que me comentaba que eras un parcerito acerca del desarrollo de los pueblos nórdicos pues al norte de Europa, que pues esa gente no, pues por la cantidad de luz solar y demás, en algunos sitios podían presentar raquitismo. Irse a les da sectores que... Y eso es como lo que está pasando, que estas oportunidades están siendo estancadas y que quienes están, digamos, liderando estos inconformismos, pues están siendo atacados desde el desarrollo de equilibrio. Hay una propuesta que desarrolla el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología